Hola, buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre la agenda económica global del presidente electo Joe Biden. Os damos la bienvenida a todos. El mundo en 2020 nos ha dado muchas sorpresas, pocas de ellas esperadas. Quizá la excepción haya sido esta elección, una elección que nos ha tenido a todos pegados a la televisión durante muchos días, que terminará la incertidumbre el 8 de diciembre y que inaugurará, esperemos, a Joe Biden como presidente el día 20 de enero. Esta administración Biden se va a encontrar con muchísimos retos por los que vamos a trabajar y a comentar hoy en día. En este webinar tenemos un panel de lujo y me gustaría aprovechar estos primeros minutos para presentaros al panel que nos acompaña hoy. Yo soy Paloma Baena, soy miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca. He trabajado muchos años en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la OECD y tengo el placer de compartir hoy este tiempo con Luis Peco. Luis, bienvenido. Luis es miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca en Argentina. Ha sido economista jefe del Banco Nación Argentina, asesor económico de presidencia y director de análisis estratégico de la Secretaría de Inteligencia de Estado en el Gobierno de la Rúa y es columnista y un contribuyente habitual en numerosos medios públicos y privados. Bienvenido de nuevo, Luis. Hola, nos acompaña también Claudia Cooper. Claudia, bienvenida. Hola. Claudia es una ejecutiva con una trayectoria brillante, 20 años de experiencia o más, seguramente en el sector privado y público. Ha sido gerente de gestión y tesorería del Banco de Crédito del Perú, ha sido directora de COFIDE y ha sido ministra de Economía y Finanzas entre 2006 y 2018. Claudia, un placer tenerte aquí. Nos acompaña también Carlos Pérez. Carlos, PhD Hola. por la Universidad de Chicago. Director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional, representando a varios países, entre ellos también a España. Coordinador de asesores y subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y actualmente consultor en finanzas y economía en Simbiosis Económica. Hola. Y por último, Jordi Sevilla. Jordi, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Jordi es Senior Advisor de Contexto Económico en Llorente y Cuenca. Ha sido ministro de Administraciones Públicas en 2004 y 2007 en el Gobierno de España, Senior Counselor en PricewaterhouseCoopers y presidente de Red Eléctrica entre 2018 y 2020. Bueno, pues con este panel empezamos. A mí me gustaría empezar situando muy brevemente algunos de los retos que considero más destacables para después escuchar a cada uno de vosotros vuestro punto de vista. A la audiencia que nos acompaña generales o a cualquiera de nuestros panelistas que os parezcan oportunas, vamos a ir moderándolo e incorporándolas al final del evento. ¿De acuerdo? Bueno, pues como decía al principio, esta administración Biden se va a enfrentar a muchísimos retos. La primera, inmediata, es la transición, pero entendemos que se va a completar y, por tanto, yo quería distinguir en lo que pueden ser retos de diferente naturaleza. Unos son urgentes, hay que atajarlos inmediatamente y van a ocupar una gran parte del tiempo de la administración Biden inicialmente. Otros son de carácter estratégico y otros son de carácter estructural. Empiezo por los retos inmediatos. Sin duda, la economía y la crisis sanitaria de COVID-19. La economía que anunciaba Estados Unidos va a volver a su recuperación plena antes de lo esperado en el segundo trimestre de 2021, pero que hoy por hoy se enfrenta a muchas incertidumbres, entre otras la aprobación de ese segundo paquete de estímulo y la incertidumbre ante los planes que se vayan a adoptar por parte de la administración Biden para hacer frente a esta pandemia. Como decía, un foco importantísimo de atención doméstica, al menos en la primera mitad del mandato de Biden. Respecto a retos estratégicos, aquí hay dos que me gustaría destacar inicialmente. El primero, la economía verde. Algo de lo que se alejó por completo la administración Trump, saliendo de todo tipo de acuerdos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París, por supuesto, y que Biden ha señalado con claridad, tanto él como Kamala Harris, que va a ser un eje de su política doméstica y también internacional. Volverá al Acuerdo de París y ha anunciado un paquete importante de inversión en energía renovable, en vehículos eléctricos, junto con investigación y desarrollo.
En segundo lugar, respecto a retos estratégicos, ¿cómo se vuelve a posicionar Estados Unidos a un nivel geopolítico? ¿Con qué cara va a volver a vincularse con sus aliados estratégicos? ¿Cuál va a ser su rol en el ámbito multilateral? Y por último, un reto estructural que sin duda marca la realidad de Estados Unidos hoy y lo va a hacer durante muchos años, la desigualdad. Una desigualdad que ha aumentado increíblemente en las últimas décadas, que está muy apalancada y que Biden ha anunciado será el objeto de un ataque por una gran apuesta por la clase media, una apuesta que vincula inversión en educación, tanto desde el punto de vista de eliminación de préstamos educativos, como del acceso a la educación a través de Community College, el incremento de la cobertura sanitaria a un 97% de la población y la reforma del sistema judicial y criminal de justicia criminal en Estados Unidos. Estos son solo algunos de los retos de esta nueva administración y esperamos, matizarlos con vuestros puntos de vista y una discusión abierta entre todos nosotros. Empezando, si te parece por ti, Luis, te invito a que nos compartas tus reflexiones desde este momento. Adelante. Bueno, muchas gracias, Paloma. Un placer compartir este panel con tan distinguidos expositores. Me toca ser el primero, así que tengo la ventaja de no sentirme cohibido ni limitado por lo que han dicho los demás. Pero no sé, que te escuchaba recién y pensaba en esa agenda y digo, bueno, no es muy distinta de la agenda de muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos por delante todavía la primera ola del brote de COVID-19 que hay que atacar, tenemos desafíos económicos muy concretos y una sociedad también dividida en cuestiones centrales como son la equidad y la distribución del ingreso, para ponerlo en términos más concretos, el rol del Estado, y cómo va a ser hacia adelante, digamos, las políticas que van a hacerse en función de la situación económica, que como todos sabemos sorprende a Latinoamérica en una situación ya bastante complicada. En 2019 la región ya venía mostrando señales muy fuertes de desaceleración económica que generaron tensiones y manifestaciones sociales bastante, que algunos tomaron por sorpresa, pero que reflejaron sobre todo los reclamos de mayor equidad, cierta fatiga o cansancio, con algunas políticas de ajuste y bastante enojo en cuestiones que hacen a la corrupción y, como decía antes, la distribución del ingreso. Tuvimos manifestaciones muy fuertes en Chile, Ecuador, Colombia. En el caso de Perú ya se empezaba a notar ciertos reclamos en contra de la corrupción. En el caso de Argentina, el presidente Macri pierde sus elecciones en favor de políticas o de un espectro, de una alianza política que propendía más, o supuestamente iba a defender mejor, digamos, a las clases más populares de la Argentina y tratar de favorecer una mejor distribución de ingresos. Así que esa agenda de la clase media o de ciertos reclamos claros de la clase media está presente en Latinoamérica. Tenemos presente el reto de COVID-19 y tenemos presente el reto de cómo salimos de una situación económica que no es solo una cuestión de coyuntura afectada por la pandemia, sino que venía ya de una fase previa de desaceleración notable del crecimiento con algunos síntomas de descontrol macro. Esto para mí es muy importante tener en cuenta porque más allá de lo que veamos en las intervenciones del resto de los participantes sobre la situación en Latinoamérica, en Estados Unidos, Biden enfrenta una agenda muy complicada interna y la región enfrenta también una agenda muy complicada con muchas similitudes en cuanto son tal vez los tres ejes fundamentales de lo que va a ser la política económica que viene. Y en el caso particular de Biden se me ocurre que tiene un problema interno importante que es la polarización. Segundo, el eventual gridlock a nivel esta idea de un parlamento que no le va a aprobar cualquier cosa muy fácilmente, y ni siquiera una sociedad que está tan de acuerdo con muchas de las cosas que por lo menos se propusieron durante la campaña de Biden, y de hecho el voto tan dividido como resultó es un reflejo de esa sociedad dividida y las dificultades que puede enfrentar el presidente para llevar adelante su propia agenda. Y el tercer elemento, digamos, es la crisis no resuelta. O sea, la agenda de Biden es una agenda muy pesada, interna, y la pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser un espectador más respecto de la región de Latinoamérica o va a tratar de intervenir de alguna manera o
muchos hablan aquí en la región de la oportunidad que tiene Biden, dado lo poco que hizo Trump antes respecto de la región. Yo diría que Argentina tal vez fue uno de los pocos países que hubo alguna influencia de Trump en facilitar un acuerdo, digamos, extraordinario con el Fondo Monetario en términos de desembolsos de recursos de capital para la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, pero ahora hay una expectativa clara, por lo menos aquí en Argentina de vuelta, y creo que en otros países de la región, de que Biden puede ser otra cosa. Yo leía hace poco, digamos, la cantidad de veces que Biden viajó a Latinoamérica, fueron 16 veces en su etapa con Obama. Trump viajó una sola, Obama mismo viajó solo 5, el vicepresidente Trump 5, o sea, Biden tiene un conocimiento de la región que no tiene ni siquiera la élite gobernante de los Estados Unidos, y eso abre una serie de expectativas importantes de que pueda haber algo distinto y que Biden puede llegar a ocupar esa oportunidad. Ahora, la agenda de Argentina para terminar, de la región para terminar, enfrenta un dilema que es fundamental, y que creo que es un dilema que enfrentan casi todos los países del mundo y que lo va a enfrentar también Biden eventualmente, que es qué hacer con la política fiscal, para ir de lleno al tema que me parece central de la política económica futura, que es el dilema de si hay que seguir haciendo políticas fiscales expansivas, no importa el costo y no importa si eso pone en riesgo la solvencia fiscal de los países, con el fin de atender los reclamos de las clases medias y los costos de la pandemia, o si hay que optar por un mayor nivel de responsabilidad fiscal, y aunque eso significa mayores tensiones sociales y mayor inestabilidad. Este es un tema central incluso en la relación entre Argentina y Estados Unidos, pero no solo Argentina, yo creo que Colombia, Perú, México, Brasil, incluso aunque en menor medida, enfrentan el mismo desafío de saber si va a haber algún grado de apoyo del lado de los Estados Unidos a través de los organismos financieros internacionales, el Departamento de Estado además, para que esta situación que tiende a agravarse en la región de debilidad fiscal después de tantos años, de par de años de falta de crecimiento y estos reclamos de una clase media y de clases populares que piden mayor rol del Estado para salir de la situación actual, me parece que va a generar mucho ruido y mucha agenda, digamos, y vamos a estar todos viendo a ver qué sucede en ese sentido. Bueno, yo con esto lo dejo planteado como uno de los grandes temas, digamos, me parece, de la agenda futura de la relación de Estados Unidos con la región y de la misma agenda de los Estados Unidos y de la región. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Sacas varios temas muy relevantes. Claudia, Luis mencionaba el tema de similitud con la región, algunos de los retos, la política fiscal. ¿Qué reflexiones tienes tú en este momento? Mira, qué bueno que empieces con el tema de la política fiscal porque yo creo que va a ser el issue. En los puntos que tú establecías con respecto a la agenda de Biden, yo creo que faltaba uno, que tiene mucho que ver con cuál va a ser el rol del Estado en la economía, ¿no? De lo que he leído, Biden sí aplica, digamos, sí básicamente está pensando en un incremento de impuestos para financiar temas de salud y temas de infraestructura. Eso va a ser un tema muy importante porque obviamente un mayor estado de la economía va a ralentizar algo el crecimiento, en aras de lograr una mayor igualdad y una mayor atención a lo que se llama en las clases medias. Y yo creo que esa es una discusión muy interesante porque hoy día yo siento que la polarización que estamos viendo en todos los países, incluido Estados Unidos y que está ocurriendo en todos nuestros países hoy día, no queda claro hacia dónde queremos ir y el mundo está dividido. Es decir, necesitamos un Estado más fuerte, más grande, que genere o que reduzca las desigualdades, o necesitamos un Estado más chico que nos permita crecer de forma más rápida. Como alguien decía, nunca hay lonche gratis, ¿no? Y ese es un tema que nos viene a todos generando unas discusiones muy fuertes y unas elecciones muy complicadas. Entonces, yo creo que ese tema es un tema que vamos a tener que seguir porque ahí la letra chica es enorme. Es decir, qué impuestos vamos a subir, a quién le vamos a subir, y cómo se va a gastar ese dinero. Esas van a ser discusiones muy fuertes en los congresos probablemente y al interior de la sociedad, y que las empresas hoy día ven con mucha preocupación, ¿no? Porque sabemos que se nos viene, y las personas, se nos vienen unos incrementos tributarios para poder financiar todo lo que hemos gastado en esta pandemia. En el Perú en particular, que tenía una situación macroeconómica súper sólida, hoy día ya no lo es tanto, ¿no? Hemos aplicado un paquete gigantesco y vamos a tener que financiarlo. Entonces estamos todos preocupados de cómo lo vamos a hacer y a quiénes son los que vamos a cargar con ese costo, porque muy probablemente se nos viene a todo el planeta Tierra un incremento en los temas tributarios. Se habla mucho del impuesto a la riqueza, por ejemplo.
Y yo ahí sí quería un poco hablar de la situación de Perú, que es una situación sui generis, porque esto de la clase media es bien utópico. En el Perú la clase media es enana porque tenemos una informalidad gigantesca. Y entonces el reto tributario se vuelve más complejo porque si nosotros seguimos tratando de cargarle ese financiamiento a ese 30% de la economía peruana, obviamente nos va a generar un problema de competitividad. Entonces hay que ser muy creativos y ver cómo hacemos para que nuestra sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, cargue con esa responsabilidad. Y creo que van a ser épocas muy complicadas de discusiones y van a ser políticamente muy difíciles. Y es por eso que las elecciones en todos los países ahora son muy ajustadas, porque el mundo no tiene claro hacia dónde quiere ir, ¿no es cierto? Si es que, y yo creo que aquel que gane, que no considere a la otra parte, nos va a generar más polarización aún, cuando lo que necesitamos es tratar de llegar a ese punto medio, ¿no? Como decía Joe Biden en su discurso cuando ganó, es decir, tenemos que poder vernos entre nosotros, porque lo que nosotros estamos viendo en el Perú en realidad es una situación terrible, ¿no es cierto? Donde vemos esa especie de derecha bruta y achorada, como le decimos acá, que tiene algo de similitud no igual con los temas de Trump. Y por otro lado tenemos una izquierda que plantea que todo lo que la otra parte hace está mal o la desconoce. Yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que empezar a conseguir esos consensos porque la discusión que viene no es fácil. Coincido plenamente en que la crisis nos agarra a los latinoamericanos muy débiles, ¿no? En múltiples aspectos. En el tema de nuestras estructuras o nuestras capacidades, de nuestros servicios de salud, muy complicados, y es por eso que en realidad nunca las cuarentenas no funcionaron, por lo menos en la gran mayoría de países. Y yo estaba viendo cifras del Fondo Monetario, y en realidad la región más golpeada del mundo con respecto a su capacidad de crecimiento es América Latina, ¿no? Justamente porque no pudo generar las acciones frente a la pandemia que funcionaran del todo, las cuarentenas no se pudieron mantener porque obviamente la gente tenía que trabajar y no había cómo financiar ese tema, ¿no? También nos agarraba en una crisis política enorme a todos, ¿no? Lo cual que ha hecho la pandemia probablemente es agudizarlas. Ya vemos que en el Perú esto ha terminado con 4 presidentes en un lapso de 4 años. Entonces, eso es parte de una sociedad que no sabe todavía dónde va y está tratando de ver qué cosa le encaja mejor, ¿no? Entonces, yo sí quiero decir que este tema de la clase media para el Perú es un reto doble, porque la clase media, si bien existe, y ha sido la más golpeada. Cuando uno ve ese gigantesco paquete económico que aplicamos nosotros, no ha servido para nada para tratar de amainar la destrucción de empleo que hemos tenido, y ha sido el empleo justamente formal, ese empleo de la clase media, ¿no? Los retos son gigantes para América Latina y para el mundo, porque necesitamos liderazgos, y esos liderazgos van a implicar, estamos partidos en dos, y aquel que entre y que no vea a la otra parte como parte de la solución, lo único que nos va a llevar es a más polarización y más parálisis, ¿no? Plenamente de acuerdo. Volveremos a ese tema de la polarización, Claudia. Carlos, desde tu punto de vista sobre los temas que venimos conversando y la agenda Biden, te escuchamos. Gracias, Paloma, y buenas tardes al auditorio, y gracias a todos por acompañarnos. Parto un poco de donde nos deja Claudia, que es el tema del liderazgo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que con Biden regresa la globalización, el multilateralismo a la Casa Blanca. Estamos en medio de la crisis más severa de décadas, no nada más económica, y la verdad es un sálvese quien pueda, ¿no? Creo que es penoso el papel de grupos y encabeza ahí el G20 en cómo han estado completamente ausentes, ¿no? Lo comparamos con lo que pasó en 2008, 2009, y aquí la respuesta ha sido poco ambiciosa. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver un papel mucho más relevante de estos grupos, un papel mucho más relevante del Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE, etcétera, ¿no? Y lo cual, pues, enhorabuena, bienvenida. Me voy un poco a la relación bilateral con México, donde, pues, obviamente, históricamente, y esto no es nuevo, el papel de Estados Unidos ha sido un contrapeso. Un contrapeso que yo creo que mucha gente aquí en México ahora está volteando a ver como quizá el único contrapeso sólido que permanece político. Entonces, ahí es un tema muy delicado. Hay que ver cómo se va a ejercer.
Los demócratas, ya lo decías tú al inicio, y Luis lo remarcó también, conocen muy bien a México. Biden y su equipo lo conocen, pero muchos de los temas que tienen los demócratas, muchas de sus banderas, van a ser complejos y difíciles de administrar en la relación bilateral, ¿no? Desde el tema de seguridad, derechos humanos, medio ambiente, porque muchos de estos caen en el cajón de lo que el presidente López Obrador considera temas soberanos. Entonces, veo ahí sin duda un mayor riesgo de fricciones del actual acomodo que se tiene con la administración Trump, ¿no? No es una relación de amigos, ni muy querida, pero por lo menos ahí hay un entendimiento. Yendo a la parte económica, un poco el panel y por lo que nos invitaron. Los pilares, los ejes de la agenda Biden tienen, y yo creo que sí, aquí hay que decirlo, un componente que no es muy distinto a lo que venía empujando Trump, ¿no? Y es aquel que le habla a la base de lo hecho en América, invertir en América, Estados Unidos, comprar lo que se hace en Estados Unidos. Obviamente un discurso enfocado al Midwest, que le funcionó, que le llegó los votos, pero que también va a ser un elemento clave en la relación bilateral con nosotros. Hay obviamente muchos otros elementos que no son trumpianos, ya se mencionaron, el medio ambiente, equidad racial, los pondré ahí, ¿no? Algo que me llama la atención, es muy claro Biden en su plan económico, es que van a ser muy vigilantes del cumplimiento de las normas y de los acuerdos internacionales. Y si mapeamos esto al acuerdo comercial que tiene México con Canadá y con Estados Unidos, saltan, yo creo, el tema de las reglas de origen y de las condiciones laborales, donde hay normas explícitas y los demócratas, la nueva administración va a ser, yo creo, extremadamente vigilante de que estos nuevos capítulos del TLC se cumplan a cabalidad. Y nada más por poner uno que quizá pasó desapercibido para la mayor parte del mundo, pero el nuevo TLC tiene un capítulo laboral que incluye explícitamente que va a haber un observatorio de ese capítulo, incluyendo funcionarios americanos en la Embajada de Estados Unidos en México, viendo que México cumpla todo lo que tiene que ver con participación de los sindicatos en la vida laboral, etcétera. Entonces, y esa es una bandera fuertísima. El tratado no se cerraba hasta que los demócratas y los sindicatos americanos no lo firmaron, y entonces será un tema que hay que ir manejando. Y acabo con esto, un poco la relación económica, cómo creo que la van a estar buscando directamente, ya en la práctica. Creo que vamos a regresar a lo que vimos con Obama. Esperarán relaciones institucionalizadas, basadas en reglas del juego, donde no haya sorpresas. Unas de las sorpresas yo creo que se van a tener que evitar son, por ejemplo, cómo les está yendo a las compañías americanas bajo las políticas del gobierno mexicano en temas energéticos, por decirlo así, ¿no? Solía ser una relación muy fincada en mesas de trabajo institucionalizadas, donde se hablaban temas desde seguridad, en economía, el CEO Dialogue, etcétera. Yo creo que van a querer regresar a eso, que no lo tenemos en este momento. Y entonces vamos a tener que aprender los dos nuevos gobiernos a un diálogo mucho más institucionalizado. Yo creo que es algo positivo para el ala, le voy a llamar moderada, del gabinete del presidente López Obrador, pero no va a estar exento de fricciones. Muchísimas gracias, Carlos. Pasamos a ti, Jordi. Pues vamos a ver, muchas gracias. Intervenir último tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Yo creo que Biden va a ser un cambio, pero no todos los cambios son Biden.
me voy a centrar en la primera parte de la oración y no en la segunda, pero tipos de interés cero o negativos, como estamos viendo, o que podamos celebrar una webinar como esta, son cambios muy importantes del marco tradicional en el que nos hemos movido y en el que hemos hecho política, incluida política económica, que van mucho más allá del cambio en la presidencia de Estados Unidos. Yo creo que Trump va a salir de la Casa Blanca, pero no del escenario político americano. Creo que Trump va a iniciar una larga campaña electoral de 4 años, va a mantener un liderazgo muy fuerte sobre el Partido Republicano, que en la medida en la que pueda seguir controlando el Senado va a ser un contrapeso y le va a limitar mucho el margen de actuación a Biden, por lo menos en política interna, y creo que Trump se va a volver a presentar dentro de 4 años. Creo que esa va a ser su estrategia y, por tanto, la polarización en Estados Unidos no va a caer, el margen de maniobra de Biden va a ser menor del que en principio le podríamos suponer por el haber ganado las elecciones. Y dicho esto, yo creo que no va a tener más remedio que hacer algunos cambios muy significativos. La lucha contra la COVID es uno de ellos muy claro, el cambio climático es otro de ellos muy claro. Creo que lo que se ha hablado del paquete de infraestructuras es necesario. En fin, yo en mi época de presidente de Red Eléctrica conocí un poco la situación de la red eléctrica americana del norte y necesita muchas inversiones, vaya, por decirlo de alguna manera, y todo eso solo se va a poder abordar con una política fiscal muy expansiva. Yo no veo otro modelo, es decir, ya ni keynesianismo, es decir, en este momento creo que lo estamos viendo en España, las ayudas directas para las medidas que se ponen en marcha para la lucha contra la pandemia son exigidas y son razonablemente exigidas y solo las puede pagar el Estado, ¿no? ¿Quién pagará eso? Bueno, de momento los bancos centrales, ¿no? Estamos lo más parecido posible a la monetización de la deuda que hemos visto en otros momentos históricos. En el Reino Unido ya lo hacen abiertamente, el Banco Central Europeo lo está haciendo de una manera indirecta, la Reserva Federal Americana pues también lo está haciendo y luego ya veremos eso cómo se transforma, pero repito, con tipos de interés cero o negativo vamos a ir tirando de ese hilo hasta que dé por lo menos de sí, ¿no? Yo creo, por tanto, que ahí sí que va a haber algunos rasgos diferenciales de Biden en el tema medioambiental, que significa toda una reconversión de lo que han sido estos últimos años de la política de Trump y, por tanto, le va a llevar a enfrentarse a todos los poderes que han ganado peso en estos últimos 4 años. Estoy pensando en el gas, estoy pensando en el petróleo, en el carbón, etcétera. Y el tema del COVID va a ser fundamental. Si se quiere diferenciar en serio y ser proactivo en la lucha contra la pandemia, eso significa paralizar la actividad económica. No hemos descubierto otro sistema, al menos hasta que las vacunas se estén tan generalizadas que puedan hacer retrotraer la pandemia, y eso con suerte será en el 2022, pero desde luego difícilmente en el 2021. Y eso es dinero público. Por tanto, yo creo que eso va a estar claramente, es decir, esa pregunta que hacíais, la política fiscal expansiva o no, yo no tengo ninguna duda, va a tener que ser expansiva y la pagará la Reserva Federal, y la reforma tributaria, pues ya lo veremos, creo que no va a ser una de las prioridades en la agenda, ¿no? Yo creo que sí que va a haber un cambio muy perceptible a nivel, se ha mencionado también, de lo que es la posición internacional de Estados Unidos. Luego creo que hablaremos más en concreto de ello. Yo creo que no va a modificar mucho Biden la posición que tenía Trump respecto a China. Creo que ahí vamos a ver pocos avances. Espero que lo haga con mayor habilidad y un poquito más de cintura a la hora de ganarse aliados en esa confrontación, pero yo creo que la confrontación de la próxima década es China-Estados Unidos, vamos, lo veo yo y lo ve mucha gente, no es que haga falta ser muy listo para eso. Creo que vamos a recuperar, como también ha dicho Carlos, el multilateralismo, pero siendo conscientes que soluciones como las que ha dado Trump, que es salirse, es porque hemos sido incapaces de reformar muchas de esas instituciones multilaterales que están muy necesitadas de profundas reformas, empezando por la OMC. Por tanto, volver a eso no es, qué bien, ya hemos vuelto a lo de toda la vida. No, es, hemos vuelto al mismo problema que teníamos antes, solo que ahora nos comprometeremos colectivamente a buscar las soluciones, porque si no,
seguirán sin funcionar y las tentaciones de abandonarlos por parte de varios países va a ser muy fuerte, ¿no? Yo creo que eso hay que tener ahí cierta conciencia. La multilateralidad es mejor, sin lugar a dudas, pero los instrumentos multilaterales de la posguerra mundial, en fin, se han quedado un poquito envejecidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de Europa, que obviamente me tocaba a mí más citarlo, yo creo que va a frenar las posibilidades o las tentaciones de un Brexit duro y sin acuerdo con la Unión Europea. Creo que en ese sentido el propio cambio que se está produciendo en el seno del Reino Unido en esa dirección ayudará quizá más la Biden a hacer un Brexit pactado con la Unión Europea y en ese sentido un poquito menos duro de lo que se temía hace apenas un par de meses. No tengo nada claro cuál va a ser su actitud, pero va a tener que ser muy clara y muy diferencial respecto a Rusia y a Turquía. Eso afecta mucho más a la zona de Oriente Medio. Y yo temo que América Latina no va a estar en los primeros 10 puntos de sus prioridades. Lo temo. Posiblemente México sí, por la parte del tratado con Canadá, y el resto tampoco, permitidme que lo diga así, repasas la situación de los diferentes países y no es como muy apetecible, ¿no? Quiero decir, es meterse en un berenjenal, entre por donde entre, ¿no? Y creo que si además ves que tiene una capacidad interna muy restringida y una capacidad de maniobra con el Senado muy reducida, y que frente al cambio climático, el COVID, las infraestructuras, etcétera, etcétera, me temo que América Latina no va a estar entre sus prioridades, lo cual se puede tomar de dos maneras. Una, habrá que hacer algo para ponerla como una de sus prioridades, o dos, a lo mejor América Latina tiene que definitivamente mirar un poquito más a Europa y Europa un poquito más a América Latina de lo que hemos hecho, no digo dicho, sino hecho en los últimos meses, ¿no? Gracias, Jordi. Bueno, han salido varios temas muy, muy interesantes. Ha salido el tema, por supuesto, de la política fiscal, la polarización, la mirada externa, en particular América Latina. Y, por supuesto, hemos empezado a tocar, pero no hemos entrado, y os invito a hacerlo ahora, porque también lo está preguntando la audiencia, a una parte más de geopolítica que tiene también que ver con la competitividad estadounidense, que, por supuesto, es China. Y cuando hablamos de geopolítica, por supuesto, no nos podemos olvidar de Rusia. Pero Biden en varias ocasiones ha definido a Rusia como una oponente y a China como una competidora. Puesto que estamos analizando temas económicos, vayamos un minuto a China. Sabemos la retórica que ha tenido Trump hacia el país. Y aquí nos preguntan, y es una pregunta que yo también tenía para vosotros, ¿hasta qué punto podemos esperar un cambio de retórica de Biden, very likely, o un cambio de las políticas y del enfoque de Biden con respecto a China, sabiendo que tiene ante sí a una competidora formidable? Claudia, te voy a dar la palabra a ti y luego os pido que vayáis interviniendo como parezca oportuno. Es un problema y es un reto. En América Latina, que es la parte que yo más quisiera opinar, China ha empezado básicamente a llenar espacios que Estados Unidos ha dejado. Lo que está ocurriendo es que, digamos, cuando estamos tanto en la esfera pública como en la privada, vemos cómo ha empezado a tomar las inversiones que Estados Unidos hoy ya no toma. Para los funcionarios públicos eso es un reto porque obviamente todas las maneras que tiene China de operar son un poco más complicadas, menos transparentes, ¿no es cierto?, que lo que ocurre con empresas que vienen de países desarrollados. La política de América Latina viene siendo tan compleja que no le está haciendo la vida fácil a las corporaciones privadas. Y los chinos están dispuestos a entrar, ¿no es cierto?, y asumir mucho más riesgos. Una prueba de ello es lo que ocurre en el BID, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el gobierno y venían los funcionarios de la embajada norteamericana, venían los funcionarios de Estados Unidos, lo único que les preocupaba era Venezuela. No había otro punto en la agenda, no podíamos empezar a ver cómo hacíamos para traer un poco más de inversión a nuestros países, cómo podían ayudarnos en temas de institucionalidad, etcétera.
y no había mayor interés que el tema de Venezuela, mientras que China sí empezaba, ¿no es cierto?, a financiar casi todas nuestras obras de infraestructura y a comprarse empresas peruanas que por este problema que tenemos político le está haciendo la vida muy complicada. Y entonces vemos cómo se vendió Telefónica, básicamente hay la idea de que esto va a terminar en manos chinas, lo mismo Luz del Sur. Y entonces estamos hoy día, yo creo que bienvenida sea la inversión, pero la idea no es terminar, ¿no es cierto? Como terminamos en los 70, 80, donde toda la inversión era norteamericana, ahora vamos a pasar a tener una contraparte china bastante más grande de lo que esperamos, ¿no? Ese es un poco es una cosa positiva, pero a la vez nos llena a veces un poco de preocupación. A mí me parece muy importante resaltar lo que acaba de decir Claudia, digamos. Yo creo que en relación a China, la agenda de Biden en Latinoamérica es tratar de que deje de ocupar el lugar que ha ocupado, ¿verdad?, por culpa del retiro de Trump de la región, digamos, ¿no? Sobre todo tanto en China y Rusia. Respecto a las políticas específicas sobre China, parece que Trump cambió un poco el eje, ¿no? Antes había un grupo, había cierto consenso, cierta idea en Washington que había que lograr que China el capitalismo chino se pareciera un poco más al capitalismo de Occidente y que hubiera un poco más de respeto por los derechos humanos, algo más de democracia, y esa agenda cambió. Trump como que la dejó a un lado y dijo, bueno, acá la clave es competir con China de alguna manera y no dejar que siga creciendo su rol a nivel internacional. Yo creo que Biden no va a cambiar esa agenda. Probablemente haga, como decían antes mis colegas, algún hincapié adicional en la cuestión climática y tratar de poner en China en línea, digamos, con algunos lineamientos más globales de cuestiones de cuidado del medio ambiente. Pero a mí me sorprendió mucho, no hace mucho, un off del equipo económico que supuestamente acompaña a Biden sobre los aranceles, que iba a hacer Biden con los aranceles impuestos por Trump a China. Dijo, no lo vamos a desmantelar, lo estamos estudiando. O sea, ni siquiera, digamos, cambiaron digamos, es como que ahora que ya están en el gobierno empiezan a decir cosas un poco más parecidas, digamos, a las que uno suponía que efectivamente iban a formar parte de la agenda una vez que fueran gobierno, ¿no? Y me parece que el tema de Trump cambió el eje de la relación con China, o por lo menos que pretende Estados Unidos y China, y me parece que Biden va a ir en un camino parecido, incluso desde el punto de vista de la política comercial. Carlos. Gracias, Jordi. Un par de anotaciones. Una sobre la política de Trump con China, que pues con muchas métricas y en especial con la que usó el entonces candidato Trump y después de presidente, que es el déficit, pues sumamente ineficiente y torpe su política tarifaria, costosa para ambos países y pues, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera sido el tema durante la elección. Creo que Biden no cambiará en mucho la postura de adversarios frente al público. Temas como propiedad intelectual seguirán siendo importantes, pero yo creo que deberían de hacerse a un lado de esta guerra sin sentido comercial. Va a ser, yo creo, mucho más respetuoso de las formas, que para los chinos esto es sumamente importante, y donde yo sí veo un gran acercamiento de los dos países es en los grandes temas globales. Van a ser compañeros de viaje, sin duda, y ahí Biden perdería una oportunidad si no lo hace en el tema medioambiental. Sí, yo también creo. El tema medioambiental no va a dividir. China seguramente querrá marcar la diferencia y si todos nos hemos comprometido a emisiones cero en el 2050, pues ellos lo harán en el 2055, porque para eso son China, ¿no? Pero yo no veo que ahí haya una gran diferencia. Yo creo que el gran problema es la guerra tecnológica. Sin lugar a dudas, quiero decir, el posicionamiento que por una parte ha hecho Trump frente a los chinos con todo el tema de la tecnología, pero a la vez el sistema político y económico americano y europeo volviéndonos cada vez más suspicaces respecto a nuestras empresas tecnológicas de base americana, bien porque no pagan impuestos donde están actuando, o bien por el control de los datos y hasta qué punto influyen o no de manera legal en la conducta de la gente a la que tienen controlada, incluido por este webinar. Creo que son
eso es lo que va a definir la próxima década. Yo no tengo ahí ninguna duda. Y no tengo respuesta. Porque si a mí me da miedo que, con perdón de los que me estén escuchando de Google, que Google me escuche, me da mucho más miedo que me escuche Huawei. O sea, entonces, y tengo más garantías de que vamos a ser capaces de marcar cartas de derechos digitales y que Google los cumpla que las empresas chinas, ¿no? Es decir, creo que ese es el gran desafío y el gran reto. Que, por ejemplo, Europa todavía no sabe si soplar o sorber. No sabe todavía si posicionarse o no en un frente de batalla en el que tenemos poco que ganar y mucho que perder si nos equivocamos, claro, del lado de batalla, ¿no? De momento estamos las empresas tecnológicas, por lo menos Telefónica, que es la más importante en España en este tema, está pasteleando un poco, jugando con unos y con otros, no enfrentándose a nadie, pero yo creo que va a ser muy difícil que Biden no continúe de una manera, espero, mucho más educada, más fina, en fin, como diría un italiano, con más finezza, pero la confrontación, la guerra tecnológica, yo creo que es la batalla que va a marcar esta década, o sea, clarísimamente, ¿no? Yo totalmente de acuerdo contigo, Jordi. Una vez que acabemos la batalla contra la COVID, volveremos claramente a hablar de esa guerra tecnológica, que es una guerra política también. Pero hay un tema muy interesante que señalaba Carlos, porque Carlos ha señalado un área de acuerdo, que es el cambio climático. China ya está comprometido públicamente a reducir sus emisiones como país, lo cual efectivamente es un paso enorme hacia adelante. Y la escenificación de este acuerdo con la administración Biden se puede dar, de hecho, en el marco de los organismos multilaterales. Es algo que nos preguntan también. Nos preguntan, hemos mencionado, lo ha mencionado Jordi, la gobernanza de estos organismos internacionales. Carlos y yo los conocemos bastante bien. Claudia también, y que en parte son los causantes de que, Claudia, cuando vayan los funcionarios del BID al Perú, hablen de Venezuela y no hablen de otros temas. Esto es lo que marca el BOR, como todos sabemos, ¿no? Pero volviendo al tema de esas grandes áreas de acuerdo, del multilateralismo, ¿de qué forma pensáis que la administración Biden va a volver a ejercer o no ese soft power con sus aliados internacionales? ¿Va a ser un tema de alianzas económicas? ¿Va a ser un tema de alianzas en temas específicos, como el tema de medio ambiente? ¿Se va a apalancar en los organismos internacionales o se va a apalancar en instrumentos como los tratados? ¿Cómo veis que vuelve Biden al escenario internacional y con él Estados Unidos? Agarro uno de los temas que mencionaste, digamos, de esta relación entre Biden y sus eventuales aliados, y que tiene que ver también con el tema del medio ambiente. Por ejemplo, un tema fundamental es Brasil, ¿no? Durante el debate presidencial, Biden mencionó de que Brasil va a formar parte de su lista negra en materia de cuidado del medio ambiente. Frente a eso, Bolsonaro llegó a hablar que, bueno, ni siquiera lo trata de presidente todavía. El otro día dijo, un candidato a presidente dijo que vamos a estar en la lista negra, y dijo, bueno, si no entienden de relaciones internacionales, pues también le queda la pólvora para ser utilizada, diciendo, no, acá no hay medias tintas, o estás, o estás de este lado o estás del otro. Y me parece que ahí es donde entra un poco esta visión inteligente de decir, bueno, cómo operar sobre algunos díscolos regionales, por decirlo de alguna manera, como puede ser AMLO en México, dada su relación con Trump, incluso Bolsonaro, dada su relación con Trump, y demás, que es con ese tipo de alianza, ¿no? O sea, por ejemplo, el Brasil ha sufrido enormemente la crisis del COVID, más allá de que su nivel de restricciones impuestas sobre la movilidad de las personas y demás fueron mucho menores que en nuestros países. El Producto Bruto cayó casi tanto, un 15% en el segundo trimestre del año, y todavía no se recupera. Y Estados Unidos tiene como principales socios comerciales a Estados Unidos, la Unión Europea y China. Entonces, si Estados Unidos y la Unión Europea y China van a cooperar en cuestiones de medio ambiente, la mejor manera de negociar con Brasil en las cuestiones de medio ambiente va a decir qué necesitas desde el punto de vista económico. O sea, digamos, a mí me parece que hay muchas formas de
llevar adelante negociaciones inteligentes con una región que está tan necesitada como está Latinoamérica hoy, frente al vacío de la administración previa respecto de una presencia un poco más activa desde el punto de vista de los Estados Unidos en la región, y me parece que ese es un camino. Ahora, yo creo que insinuaban tanto Carlos como Jordi, que es más una cuestión de qué hacemos nosotros en cada uno de nuestros países que qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Y me parece que hay que ir a una agenda inteligente, aunque no en algunos casos veo más una cuestión más de confrontación, como el caso de Brasil, que por ejemplo algo que me toca más de cerca, que es Argentina, que está mucho más necesitada, y aunque el presidente y su alianza de gobierno no estarían muy dispuestos a hablar bien de Estados Unidos, sí pueden escudarse detrás de Biden como para llegar a algún acuerdo inteligente con la nueva administración, ¿no? Gracias, Luis. Yo creo que va a haber, en la pregunta que has hecho en los temas multilaterales, es evidente que una cosa va a ser su filosofía, que responde a lo que ha podido ser toda su carrera política y todo lo que conocemos tradicionalmente del pensamiento de Estados Unidos con ese papel de liderazgo. Otra cosa es que yo creo que no va a poder volver a lo de antes por dos razones. Primero, como decía Claudia, los vacíos que ha generado Trump se han cubierto. En el caso, mencionabas de China, pero también China en África, o vuelvo a mi obsesión, Oriente Medio y todo el norte de África, el despliegue que estos últimos años ha hecho Rusia y Turquía es tremendo, tremendo. Eso es muy complicado, y la salida de los organismos multilaterales, la espalda que le ha dado a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, por poner un caso muy evidente, no se arregla solo con volviendo a enviar un delegado. ¿De acuerdo? Es decir, con eso se cubren las formas, pero yo creo que los destrozos que se han producido en estos últimos años en lo que son las relaciones multilaterales va a ser muy complicado, porque me temo que no van a ser la prioridad de Biden, que va a estar muy agobiado con una tensión interna muy fuerte, con un Trump muy fuerte, y él a la vez en un escenario en el que, por lo que él ha dicho, y es creíble, no se va a volver a presentar, y esto quiere decir que en 2 años se abre otra vez el tema de la sucesión. Todo el mundo damos por hecho que será la vicepresidenta, pero habrá que prepararla, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, creo que tiene tantos frentes abiertos que no va a poder priorizar, al menos en estos primeros 4 años, todos. Por definición, además, si algo es prioritario, solo hay una cosa, no puede haber 10 prioridades, ¿no? Y en ese sentido es en el que yo soy más escéptico respecto al papel multilateral. Otra cosa son las formas, otra cosa, repito, es que sí, que va a tener un discurso, va a intentar buscar aliados, cosa que Trump ha hecho todo lo contrario. Hace unos cuantos días conocimos que se ha formado la unidad económica comercial más importante del mundo en Asia, encabezado por China y por Japón. Eso, un Estados Unidos más activo o hubiera estado o hubiera impedido que se formara. Pero un Estados Unidos que se está mirando solo a sí mismo le ha dado lo mismo, pero ahí tenemos en Asia, ya encabezado por China y seguido por Japón, la primera potencia económica y comercial del mundo, ¿no? Eso no va a dar marcha atrás, eso no va a cambiar. Entonces, creo que ahí la marcha atrás va a ser mucho más difícil en el aspecto multilateral, aunque sí que creo que el discurso y las formas van a ser distintos. Ahora, yo ahí sí quisiera agregar algo que, aparte de que, digamos, restituir los daños que se han hecho en la era Trump, es verdad, van a ser más complicados si no le va a dar el tiempo. Y hay un tema también, que la globalización necesitaba ajustes, ¿no? Y esos ajustes se deben a la razón por la cual Trump sale elegido y tiene tanto apoyo. La crisis financiera, digamos, internacional que terminó con Lehman Brothers, dio las razones por las cuales eso tiene que ajustarse. Los norteamericanos se quedaron sin empleo. Entonces, yo creo que no se va a poder regresar tampoco, porque hay temas que ajustar. Digamos, una globalización que hizo mucho daño al empleo local, obviamente requiere tener algunos límites, ¿no? Y yo creo que eso podría ser sano en la medida en que podrá ser más lenta, pero probablemente más sólida. Y el tema con China, en ese sentido, tenía que abordarse, ¿no? Probablemente Trump lo abordó de una manera demasiado ruda, pero era un tema que tenía que abordarse, y es la razón que
que originó, ¿no es cierto?, a Trump en primer lugar, y que yo creo que si algo positivo podemos sacar es que se ha tenido que leer a una gran cantidad de norteamericanos que obviamente quieren tener bienestar. El soft power que preguntabas, yo creo que lo responde Jordi, ¿no? Va a ser Biden mucho más civilizado, de diálogo, de acuerdos, de platicar las cosas y no de tuitearlas unilateralmente. Va a ser positivo, pero aún así, nada más para responder a la pregunta, yo no veo que vayan a haber cambios a la gobernanza de las instituciones multilaterales, ¿no? Ahora sí que cuando ha habido oportunidades bajo administraciones mucho menos bélicas que la actual tampoco se han dado y no lo veo sucediendo. Un apunte importante al tema de medio ambiente. El programa económico de Trump dice claramente que van a buscar imponer ellos tarifas unilaterales a las emisiones de carbón para aquellos países que no estén cumpliendo con sus acuerdos internacionales. Lo pongo en el caso de México, bien interesante, están nuestros compromisos con París, etcétera, y le hemos puesto un freno al desarrollo de las energías renovables y verdes, ¿no? Entonces, puede ser un tema. Y de Asia, Jordi, no me sorprendería ver que una de las primeras acciones sea regresar al acuerdo transpacífico, aunque con un Senado incómodo quizá no sea tan fácil, ¿no? Eso estaría muy bien. Tenemos que seguir pendientes de esa carrera por el Senado en Georgia. Esto no ha acabado todavía para ver si efectivamente algunas de esas políticas podrían ser implementadas o no. Entre otros temas que habíais puesto sobre la mesa, uno que definitivamente tenemos que tratar es el tema de la polarización, ¿no? Claudia, tú lo mencionabas desde el punto de vista de la globalización, y aquí hay un mensaje muy bonito que está puesto en el chat que dice que la COVID-19 nos ha enseñado la solidaridad como mecanismo de supervivencia humana, institucional y medioambiental. Desde un punto de vista, ¿cómo traduciendo ese mensaje de solidaridad a recetas económicas y teniendo en cuenta la polarización enorme que existe en Estados Unidos y la desaparición creciente de la clase media, ¿qué recetas le daríais vosotros, económicas, fiscales, a una administración Trump como medidas para el crecimiento de medio plazo, teniendo en cuenta esta creciente desigualdad, esa polarización que viene dada por esta clase media americana que se ve realmente en peligro de extinción? Yo soy menos optimista, ¿no? Yo creo que estábamos peleándonos, por lo menos por la experiencia de España, la COVID nos ha demostrado que podíamos llevarnos bien y luego hemos decidido seguir peleándonos, que es más divertido, ¿no? Creo que es muy complicado salir del pozo en el que hemos caído en los últimos años. Seguramente ha existido siempre, pero esto es un problema como la homeopatía de dosis, ¿no? Seguramente siempre ha habido un nivel de polarización, pero en este momento es mucho más grande que en ninguna otra parte. Y en el caso de Estados Unidos, sí, como yo he dicho y creo, Trump no sale de la escena política, inicia una larga campaña electoral y va a mantener bajo control al Partido Republicano, no va a aflojar en absoluto la polarización en Estados Unidos, y si no afloja en Estados Unidos, en todos los demás países que, digámoslo como lo queramos decir, nos miramos mucho en Estados Unidos, tampoco va a aflojar, ¿no? Porque el origen de la polarización precisamente no es racional, y como no es racional, no vale los argumentos, no vale el decir, pero tú no has visto que esto no ha funcionado. No, porque si lo hubiera visto nunca hubiera habido polarización, al menos en los términos en los que la estamos viendo, ¿no? Y sobre todo, y lo decía antes también Claudia, porque esta polarización no solo es una polarización política o ideológica, responde a unas sociedades cada vez más rotas por brechas sociales, de todo tipo, de género, jóvenes mayores, digitales analógicos, pobres ricos, es decir, cada vez somos más conscientes de esas brechas, cada vez somos más conscientes de nuestras identidades, cada vez queremos ser más
escuchados, vistos y reconocidos, y eso hace que se vaya a mantener, yo creo que desgraciadamente, pero creo que se va a mantener ese nivel de polarización muy alto, por lo menos durante los primeros 4 años de Biden. Una cuestión sobre la solidaridad, ¿no? Yo siempre le decía a mis hijos que esta vez es una de las palabras más lindas que hay, ¿no? Pero con traje argentino y ojos argentinos, so pretexto de la solidaridad también se puede hacer cualquier cosa. Y lo hemos asistido en términos de muchas políticas que se han aplicado recientemente y antes en Argentina, que básicamente han destruido el crecimiento, ¿no? Y recuerdo hace muchos años un informe de la CEPAL, y uso la CEPAL para no decir que está sesgado ideológicamente, digamos, decía que no hay política social tendiente a mejorar la condición de los que han sufrido una crisis, por ejemplo, una situación extrema, que logre compensar por completo las consecuencias de malas políticas económicas. Y Claudia hace un rato decía, bueno, pero cualquier cosa que se haga en favor de la equidad, teniendo como eje, poniéndole un ojo a la cuestión fiscal, puede terminar matando el crecimiento, ¿no? Porque más impuestos pueden significar en muchos casos menor crecimiento, mayor debilidad fiscal en la región significa una prima de riesgo más alta. Jordi decía, bueno, mientras sea la tasa de interés cero, sí, a nivel internacional sí, pero cuando vos haces mucho macana, mucho lío en materia macro, la terminás pagando, y la terminás pagando con tasa de interés creciente, o como la paga Argentina, o como la pagó Ecuador hace poco también, no solo fue Argentina la que discutió, Ecuador también lo hizo. Digo, no es tan fácil para la región financiar políticas fiscales expansivas que tengan como eje la solidaridad y la equidad, en un contexto en el cual ya veníamos de una situación de debilidad previa y donde, como dije antes, sobre pretexto de la solidaridad hemos visto en la región muchas medidas de política económica que han afectado por completo el esquema de incentivos y han significado una pésima asignación de recursos y menor crecimiento en el corto plazo. Así que este dilema que tiene cómo manejar la necesidad de una mayor equidad, de ser más solidarios, con las cuestiones que hacen a la responsabilidad fiscal, insisto, creo que va a ser el gran desafío de la región en los próximos años. Una de las zonas en donde Trump ganó más participación de votos fue en aquellas comunidades con población hispana bien alta. No en California, pero por ejemplo, si uno voltea a ver a Texas a lo largo de la frontera, se pregunta, ¿cómo puede ser eso? Yo creo que va a este tema de la polarización difícil de entender, algunas de ellas no racionales, como decía Jordi, los temas importantes para las comunidades mexicoamericanas que tienen que ver alrededor de valores sobre la vida, el aborto, sexualidad, género, pero otras también yo las pondría así en racional. El tema de los impuestos para los latinos ahora en Estados Unidos es bien importante y sí muchos de ellos perdonaron muchas de las posiciones de un presidente Trump anti-latino, digamos, por cuidar su cartera. Entonces ahí hay un tema interesante que perseguir también. Sí, y yo coincido plenamente con que hay que tener, o sea, la solidaridad es clave, yo siempre lo he visto como una familia, ¿no? Uno no puede desarrollarse si tiene un miembro de la familia que se queda atrás, como familia no funcionas. Pero es absolutamente cierto que del cuero salen las correas. Es decir, uno no puede ser solidario si no genera los recursos para esa solidaridad, porque si no, al final todos terminamos más empobrecidos. Y yo el otro día discutí en un foro como este con alguien que me decía, los jóvenes, qué maravilla, ¿no? Han logrado asentar la política. Yo ahí soy un poco menos optimista porque creo que la polarización y los temas siguen ahí. Simplemente ha habido una urgencia de la población, ¿no es cierto?, que nos ha hecho llegar a un acuerdo ahí sí racional, ¿no es cierto? Yo sí creo, y ninguno ponía en juego la demanda que los jóvenes tienen sobre el empleo, por ejemplo, ¿no? Claro, nosotros queremos, necesitamos adecentar la política, necesitamos sacar todo eso, necesitamos que la gente tenga, necesitamos salud, educación, pero también se necesita empleo, y para el empleo necesitamos empresas, y para las empresas necesitamos competitividad. Y ese es un tema que hay que siempre tener presente,
porque la solidaridad como único eje nos va a llevar a que al final estemos todos solidarios, pero muy empobrecidos, ¿no? Los equilibrios, yo siempre he creído, son lo más importante, ¿no? Tenemos que, no podemos tener una situación en la que solamente unos se benefician y los otros se quedan atrás, porque como sociedad no funcionamos, pero lo que tampoco se puede tener es simplemente, en aras de la solidaridad, simplemente arruinar nuestras economías. Porque para poder ser solidarios necesitamos generar, y para generar necesitamos aguantar un poco de poca solidaridad, digamos, en el corto plazo, ¿no? Correcto. Yo creo que quizá como última pregunta, vamos a volver al tema de la mirada externa, pero en este caso a las regiones que nos tocan, América Latina y por parte de Jordi Mía, Europa también. Hemos comentado que la agenda doméstica de Biden está muy cargada por muchas razones que ya hemos visto, pero imaginemos por un momento que tenemos la posibilidad de establecer las prioridades de relacionamiento económico y político con América Latina y con Europa. ¿Dónde estarían las mayores oportunidades que una administración Biden estaría buscando en esta relación internacional con estas dos regiones? Jordi, voy a empezar por ti. Bueno, yo lo primero que, en fin, en esta hipotética situación en la que pudiéramos soplar el oído nuestra recomendación y ser escuchada, y reprimiéndome por no decir aquello de echa a correr porque te espera una buena, sería búscate aliados en Europa, búscate aliados en Asia, búscate aliados en América Latina, búscate, es decir, ve hacia una estructura de relaciones internacionales en la que en lugar de la confrontación o el abandono, te vayas incrementando el músculo de gente que puede estar trabajando contigo en aquellas 2 o 3 grandes prioridades que pueden ser China, que puede ser el cambio climático, que puede ser la vuelta a la multilateralidad o una visión diferente de la globalización, como decía, que yo creo que eso ya sí que tiene que estar en la agenda de todo el mundo. Podemos volver a hace 10 años, lo cual no quiere decir desglobalizar, quiere decir globalizar de otra manera, pero eso es una agenda que está por escribir. De momento la hablamos de ella, decimos de ella, pero aún no sabemos cómo hacerla, ¿no? Yo creo que esas serían, es decir, los temas son esos, cómo globalizar de otra manera, cambio climático, el tema del COVID sin lugar a dudas, pero con una actitud de buscar aliados, claramente. Yo creo que hay mucha gente que está esperando volver a recuperar una alianza con Estados Unidos positiva. Carlos, a vosotros os afecta particularmente. Te paso la palabra. Sí. Yo estoy un poco optimista en que Biden retome la agenda de Obama, pero que encabezaba Biden en América Central. Había en 16 había todavía esta propuesta de inyectar $1 billón a la región. Biden encabezaba los esfuerzos. Es una pinza con el tema migratorio, un problema que Estados Unidos yo creo que ya ahora ve no como exclusivo de México y su frontera con México, sino más abajo. Entonces, yo pensaría que ahí hay gran oportunidad, gran interés y sería algo que deberían de aprovechar. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos, digamos, si Biden logra bajarle el tono, ¿no es cierto? Y empezar a tener alguna poca discusión racional sobre cómo ponernos de acuerdo, va a ser un liderazgo para la región, ¿no? Yo creo que es la mayor oportunidad es tratar de agarrarnos de eso. Yo lo hablo como peruana, donde básicamente esa polarización nos tiene absolutamente paralizados. Claro. No se avanza ni para la izquierda ni para la derecha porque estamos en un pleito absolutamente encarnizado. Y uno lo ve también en el caso de Venezuela, como todo, digamos, todos los errores básicamente se le achacan, ¿no es cierto?, a un país que con ese grado de agresividad, obviamente se vuelve una presa fácil para echarle la culpa de todos los problemas. La principal oportunidad es bajar el tono y empezar a tratar de llegar a acuerdos mínimos, porque en el caso de nuestro país, básicamente estamos absolutamente parados hace 5 años. Sí, yo creo que más allá, me parece muy interesante lo que dijo Jordi respecto de ni confrontación ni abandono, sino algo intermedio que permita colaborar y complementar con un relativo liderazgo. Tampoco creo que hay que pedirle demasiado a Biden,
mucho depende de nosotros, digamos, ¿no? Depende de cada uno de nosotros, de cada uno de los países. Pero mi punto es que la región va a necesitar de varios... Si algo nos pasó, digamos, en los últimos años es que funcionó bastante mal los mecanismos podríamos llamar, de que existiera algo a nivel internacional, que no necesariamente los Estados Unidos, podría haber sido Europa, pero tampoco Europa lo fue, que sirviera como gran sensor o como mecanismo de decir, bueno, hay límites, no se puede, por ejemplo, en materia de corrupción, claramente, en materia de lo que pasa en Venezuela, claramente, digamos, hubo poca intervención de todos los actores relevantes, digamos. Lo que puede pasar con otros países que son percibidos como corruptos, ya del electoral de Evo Morales en Bolivia, lo que pasa en Perú, en Argentina. Me parece que hace falta, digamos, me gustaría que hubiera un poquito, me conformo con que haya un poquito más de esta idea de decir, mirá que hay alguien que nos está mirando, que está dispuesto a ayudar, que está liderando de vuelta un cambio en la forma de relacionarse estratégicamente con el mundo, y que no se puede hacer cualquier cosa. Eso ya sería un cambio fundamental, digamos, en la visión o en el rol de Estados Unidos en la región. Y por ahí yo conozco mucha gente que cree que no, que Latinoamérica tiene que tener su propia agenda, no, que se tiene que olvidar de los Estados Unidos. A mí me parece que eso no sería una buena decisión para la región, pero obviamente hace falta dos para bailar el tango, ¿no? Correcto, y además hace falta practicar mucho. Bueno, yo para terminar me gustaría pediros en un eslogan, en una frase cortita, ¿cómo resumís la agenda económica de Biden para los próximos años? Vamos a ponernos un plazo de los próximos 3 años porque el cuarto va a ser una carrera despiadada por las elecciones, ¿vale? ¿Cómo resumiríais en una frase la agenda política de Biden? Una agenda muy ambiciosa, pero de difícil cumplimiento. A mí me gustaría que fuera una agenda que mirara mucho más hacia adelante que hacia detrás. Creo que todavía estamos con tortícolis, mirando problemas nuevos con lo que hemos aprendido en el pasado. Y yo, que en fin, creo que el presente se explica por el pasado, pero el futuro no. Y creo que de verdad los cambios que estamos viviendo son irreversibles y transforman tanto lo que está pasando y lo que va a pasar, que incluso el debate que hemos tenido aquí sobre la solidaridad, el crecimiento, etcétera, creo que se va a quedar desfasado en 4 años. No sé si lo deseo, digo que lo creo. Yo tomaría todos mis estudios y papeles y le pondría un telefonazo a JIC y le pediría que saquen ellos esa frase para resumir todo. Son mucho mejor, que no me atrevería yo a decirlo. Zapatero a tus zapatos. Bueno, yo lo que espero es caminar un poquitito más hacia el equilibrio, ¿no? Y no los extremos. Pues muchas gracias, tomamos nota y de hecho, Carlos, siguiendo este webinar se preparará, Jordi lo liderará, una nota técnica con nuestras conclusiones donde Jordi te vamos a pedir que haciendo un esfuerzo sumo lleguemos a esa frase que lo resuma, ¿vale? Lo apoyaremos entre todos. Pues nada, ha sido un placer, hemos paseado desde, bueno, pero hemos hablado desde la política fiscal y de ahí doméstica, nos hemos ido al multilateralismo, como quien no quiere la cosa, hemos entrado en la de China y del posible pacto a nivel de medio ambiente, la guerra tecnológica que está aquí, pero no la hemos atendido por la importancia de la crisis de COVID, la clase media, la desigualdad, la polarización y esa futura globalización que no sabemos cómo será, pero a la que esperamos a Estados Unidos. Yo creo que un resumen que sí he oído es, quizá hemos echado de menos la parte positiva del liderazgo de Estados Unidos a muchos niveles y quizá estamos esperando, no como antes, pero en una mayor medida más constructiva su vuelta con esta administración Biden. Así que yo os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestra experiencia, vuestra candidez y también a la audiencia que nos ha hecho preguntas muy importantes. Este debate está grabado, lo podéis ver y seguirá la nota técnica como
Muchísimas gracias a todos. Gracias. Saludos. Hasta luego, gracias. Gracias, un placer. Hasta la próxima.